Bienvenidos a todos ustedes, nos sentimos muy contentos de estar en esta lección número 4. Queremos que todos ustedes tengan un feliz sábado. Estamos muy, pero muy contentos. Ya la cosa se está normalizando con el coronavirus. Algunos ya están regresando a sus iglesias, en especial en parte de Norteamérica, pero queremos que sigamos confiando en Dios. Vamos a empezar la escuela sabática, la lección 4, que es un Dios maravilloso, y vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos en este sábado maravilloso por la oportunidad que nos das de estar aquí, estudiar tu palabra y descubrir los grandes mensajes que tiene el libro de Job, Señor, que puede responder a muchas de las preguntas que tenemos nosotros en cuanto a lo que estamos pasando. Job tuvo también una enfermedad, tuvo muchas desgracias, tragedias, pero Señor, él se mantuvo leal a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como le dije en el principio, nosotros estamos estudiando la historia de Job, un Dios maravilloso. Esta es la clase de los menores, pero podemos nosotros aprender mucho acerca de Job. La historia, estamos en los eslabones de la gracia, que es el pensamiento mensual de la historia que dice Dios es paciente con nosotros. Luego, el mensaje es que podemos confiar en que Dios nos creó y también Él nos va a dar las fuerzas. El versículo de memoria dice, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo, y yo hice, y yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. El profeta Isaías dice que él mismo tenía que confiar en Dios, aun cuando él fuera un anciano. Habíamos aprendido que en el universo hay un conflicto entre el bien y el mal. Luzbel se revela contra Dios, celoso porque Jesús era el Hijo de Dios, molesto porque Dios no lo llamaba a formar parte de la creación del hombre o a tener unas decisiones importantes dentro del cielo. Él se había olvidado que él era un ángel creado y entonces por ser el más hermoso, en él nació el orgullo y fomentó su disgusto con los ángeles, y la tercera parte de los ángeles se pusieron de su lado. Él ofrecía un reino mejor que el de Dios y en el cielo se produjo un gran conflicto. Así que Dios tuvo que arrojarlo y lo arroja aquí a la tierra y consigue que Adán y Eva desobedezcan a Dios y él se adueña del mundo. También aprendimos que había en esta tierra, había un hombre llamado Job, que era un hombre muy cristiano, muy devoto, muy bueno, tenía una familia de 10 hijos, los hijos tenían cada uno su casa, hacían fiesta, él se levantaba por las mañanas, pedía el perdón de sus pecados y los pecados de sus hijos, y era un hombre próspero. Y nos dice la Biblia que Dios reúne a todos los seres creados en el cielo, y Satanás representó a la tierra porque Adán y Eva ya habían perdido y ya eso había pasado mucho tiempo también. Y entonces Dios le pregunta a Lucifer, ¿qué andas haciendo? Y él le dijo, rodeando la tierra, y Dios le pregunta, ¿has visto Job? ¿O es mi hijo? Él es muy obediente, no hay nadie como él, es rico. Y entonces Satanás le dice, bueno, mira, él te adora, te ama, te quiere por todas las cosas que tú le das, porque tú le has dado muchas riquezas y lo tienes protegido. Eso quiere decir que Dios tiene una protección para sus hijos, ¿no? Entonces Dios le dice, mira, puedes quitarle todo, pero no le quites la vida. Y entonces vemos que Satanás, con el permiso de Dios, y hay que tener miedo cuando Dios le da un permiso a Satanás, él ocasiona una desgracia como la que ha ocasionado con el coronavirus, ¿no? Entonces Job es atacado en un solo día, él perdió todo. Él tenía unos bueyes, unos asnos, y vinieron unos hombres violentamente, mataron a los criados y se robaron los animales que él tenía. Tenía 500, y entonces eso era mucho dinero y él perdió. Ese mismo día vino un criado y le dijo, las ovejas estaban pastando con los criados y vino fuego de Dios y los consumió a todos. Y Job, todo el mundo estaba perplejo, sobre todo Job. Luego viene otro criado ese mismo día y le dice,
los camellos estaban tomando agua, bebiendo ahí, vinieron una guarnición de sabeos, vinieron y te los robaron y mataron a todos tus criados y solo yo escapé para contar. Luego, nuevamente, mientras Job estaba, vino un criado y le dijo, tus hijos estaban en la casa del hijo mayor, estaban haciendo una fiesta, estaban sus 10 hijos, porque se invitaban todos ellos, y vino un tornado del lado del desierto, y entonces se cayeron las paredes y mataron a tus 10 hijos. Eso fue una cosa increíble. Vemos que Satanás puede provocar violencia, los asesinatos, las muertes, puede hacer descender fuego del cielo, puede crear torbellinos, porque Satanás usa la naturaleza de Dios, los vientos, el fuego que hay debajo y provoca las erupciones volcánicas, y Satanás utiliza el agua, utiliza todos los elementos que Dios tiene en la naturaleza para provocar desastres. Pero aún así, Job se mantuvo leal a Dios. Él dijo, Dios me dio, Dios me quitó, sea su nombre bendito. Entonces, no satisfecho con eso, en el cielo hubo otro concilio de los hijos de Dios, que son seres que están en otros planetas, pero nosotros no lo podemos ver porque nosotros estamos en pecado, así que ellos no tienen ningún contacto con nosotros. Si tú escuchas que una persona tiene un contacto con extraterrestres tú tienes que pensar que no son ellos, son los Satanás y sus ángeles que toman la apariencia de seres de otros planetas, porque ellos no pueden tener contacto con nosotros. No habría una razón para tenerlo. Así que Dios le dijo a Satanás otra vez, le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, estoy rodeando la tierra, o sea que la tierra era redonda, ya se sabía, y que Satanás visita todos los países, todas las islas, ¿no es cierto?, viendo lo malo y cómo sembrar lo malo. Entonces Dios le dijo, pero Job sigue siendo fiel a mí, él se mantiene íntegro a mí, tú le quitaste todo. Y entonces dice la Biblia que Job le dijo, mira, claro, tú no lo has tocado a él, le has quitado las cosas que tú le has dado, pero tócale que él sienta, ¿no? Y entonces Dios le dio permiso, pero le dijo, no lo vayas a matar. Y Job le aparece un rush desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza y él se tenía que sentar en algo suave, ¿no es cierto?, en un hollín para que no le picara. Pero, ¿no? Job se mantuvo fiel, inclusive la esposa de Job vino y le dijo, tú sigues siendo fiel a Dios, deberías maldecir a Dios y morir. Y Job le dijo, mujer, tú hablas como una mujer loca, ¿no? A lo que estás hablando no tiene sentido. Pero Job se mantuvo allí y luego vinieron 3 amigos de Job. Cuando lo vieron no lo reconocieron. Claro, había habido un cambio. Job ya no era un hombre próspero, un hombre rico, era un hombre ahora que estaba enfermo, estaba un hombre que sufría, y los 3 amigos no lo reconocieron. Y según la costumbre de la época, ellos se quedaron sentados con Job y no hablaron hasta cuando Job habló. Y entonces estos amigos, Job expresó su angustia, expresó su confianza en Dios, y entonces los amigos comenzaron a decir cosas que hicieron sentir mal a Job y que estaban hablando en contra de Dios. Nosotros conocemos lo que le pasó a Job porque Job estaba sufriendo porque él era bueno. Él no estaba sufriendo porque era un pecador, sino que él estaba sufriendo. Pero los amigos de Job no sabían esto y entonces ellos comenzaron a crear ideas, ¿no? Ellos conocían a Dios, sabían quién era Dios, pero comenzaron a crear ideas propias de lo que Job estaba pasando. Elifaz el temanita, él dice que una noche cuando él estaba durmiendo en su casa, de repente en la noche sí vio que algo se movía y entonces vio que era un fantasma y el fantasma le dijo, ¿acaso el hombre más que Dios? Entonces no era ese fantasma, no era otro más que el diablo que quería usar a Elifaz, a pesar que conocía de Dios. Y entonces le dice a Job, Job, tú estás sufriendo porque tú eres mal. Job no era malo. La Biblia dice que él era bueno
era íntegro, era rico, pero nunca dijo que Job era malo. Entonces Job decía, pero yo no soy malo. O sea, ¿qué tipo de amigo tú eres que cuando tu amigo está sufriendo lo que le dice, lo que le está pasando a ti, es porque tú eres malo o tú has sido malo, ¿no? ¿Qué estarás pagando, Job? ¿Qué habrás hecho? Así que Elifaz estaba diciendo una cosa que no era propia, que no era real. Y el otro amigo que se llamaba Bildad, este sí fue más malo, porque este le dijo, Job, si tú estás sufriendo, es porque tus hijos han sido malos. O sea, a veces se cree, ¿no? Las ideas populares, las ideas que vienen del tiempo de las abuelas, es porque tú estás sufriendo porque tu papá o tu mamá, tu persona, tu antepasado fue mal. O sea, estás pagando las consecuencias de lo que ellos han hecho. O sea, son ideas que reinan en la actualidad, ¿no? El hecho de que un niño nazca con cáncer no es porque la mamá y el papá de él fueron malos, eso es producto del pecado, ¿no? Mientras nosotros vivamos en este mundo, aunque seamos buenas personas cristianas, la muerte, el dolor, la enfermedad, el cáncer, las tragedias, los desastres, la ruina económica, la enfermedad van a tocar tu puerta. Pero no es porque tu papá o tu mamá fueron realmente, fueron realmente malos. Esas ideas no estaban de acuerdo a lo que estaba pasando. Y Sofar, el Namamita, le dijo algo, mira, si los otros fueron malos, este fue peor. Le dijo que él, lo que estaba pasando era poco de lo que él merecía, porque si él era pecador, entonces merecía algo más. Ahora, es difícil acercarse a una persona que está sufriendo y decirle estas tres cosas, ¿no? Porque nosotros no sabemos, hay cosas que no sabemos. Tú no sabes por qué el vecino de al lado le dio el coronavirus y se murió él. Tú no puedes decir de que es porque él era malo, o porque sus papás fueron malos, o porque él merecía más de lo que él estaba sufriendo. Nosotros no podemos decir eso, porque no conocemos, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros sabemos es que mientras vivamos en este mundo, vamos a tener esas penalidades, y Job estaba sufriendo porque él era bueno. Ahora, las personas tienen ideas diferentes ellos saben de Dios y las personas tienen diferentes ideas, ¿no? De cómo es Dios. Son las diferentes opiniones que la gente tiene. La mejor opinión que uno puede tener es la que tú tienes. Lo que los amigos digan de ti es importante, pero lo que tú pienses es más importante que la opinión de los amigos. Ahora, aquí estaba en cuestión quién era Dios. No estaba en cuestión la desgracia de Job, sino por qué Dios estaba haciendo esto. Ahora, hay cosas que nosotros, como te digo, no sabemos, pero tenemos que ver cómo es Dios y el libro de Job te muestra que Dios es creador, ¿no? Hay un versículo muy hermoso que dice, pregúntale a los animales del campo, ellos te van a enseñar, pregúntale a las aves de los cielos, ellos te van a mostrar, háblale a la tierra o a los peces del mar, ellos te van a decir cómo es Dios, ¿no? Es importante porque cuando tú ves un ave, escuchas el canto de las aves, la belleza de una mariposa, el esplendor de un león, cuando ves la belleza de un paisaje y ves que Dios es un creador bueno, ¿cómo tú puedes pensar que un creador bueno puede castigar a una persona como fue castigado Job? ¿No es cierto? Ahora, Dios no había participado, Dios no había hablado, en otras palabras, y cuando los amigos de Job expresaron sus ideas, porque ellos tenían ideas diferentes, ideas propias, no ideas basadas en ese tiempo no había ninguna Biblia, sino en la realidad, el único libro de texto que ellos tenían era la naturaleza. Lo único donde ellos podían encontrar respuesta de Dios era mirando la naturaleza. Y hoy día, si tú miras por la ventana en la hermosura del verano o del otoño o ves la hermosura de los animales y plantas, te das cuenta que Dios es creador. Ahora, Dios se aparece a Job y a sus amigos en un torbellino, en una tormenta, es decir, que Él se aparece en una forma fuerte para aclarar a Job y a sus amigos lo que había sucedido. O sea, que Dios se apareció en una tormenta
para que ellos vieran quién realmente era Dios. Dios tenía todo bajo control. Dios le dijo a Satanás, haz todo lo que quieras, pero no lo toques. O sea que aún Satanás tenía que obedecer a lo que Dios decía. Ahora, a lo largo de la Biblia encontramos que Dios hace preguntas a los hombres. No es que Dios no sepa las respuestas, en cambio a menudo lo hace porque un maestro cuando hace preguntas, y yo soy maestro y lo sé, que es para que tú pienses. Dios no quiere personas que sean robots o títeres que puedan ser manejables, ¿no es cierto? A veces uno escucha que dice, tú tienes que ponerte en las manos de Dios. Pero más que eso, es que nosotros tenemos que nosotros pensar en quiénes somos, quién es Dios y por qué lo elijo seguir. Esto no es, Dios no quiere que seas llevado a la iglesia en contra de tu voluntad, sino por tu propia elección. Y que tú pienses si vas a permanecer del lado de Dios o del lado de Satanás. ¿No es cierto? Es importante que las preguntas que Dios te hace en la Biblia son para que tú pienses y tomes tus propias decisiones. Los amigos de Job tenían que pensar y tomar sus propias decisiones. Si estaba de acuerdo con las ideas de los amigos o si estaba de acuerdo con el amor que Dios había mostrado en su creación. ¿No es cierto? Por eso las opiniones de los amigos es buena, pero la opinión que tú tengas vale más porque tú eres la persona que tiene que tomar las decisiones. Las preguntas de Dios son recursos que te ayudan a ti a llegar a una verdad. Tienes que pensar, cuando miras una mariposa, ¿es Dios un Dios de amor? ¿Es Dios un Dios creativo? Cuando tú ves los árboles, ¿es Dios tan fuerte como un árbol? ¿Tengo que ser como un árbol? ¿No? Y son preguntas que tú tienes que aplicártelas y preguntar porque Dios no tiene títeres. Dios no puede llevar a una persona al cielo, a una persona que no toma una decisión por voluntad propia, que no está segura de sus convicciones. Por ejemplo, entonces, la pregunta eh, que Dios hace en el libro de Job es para que ellos descubran a Dios como creador, porque en el futuro Dios tenía que venir a salvarlos, iba a mandar a Jesús como su salvador. Y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, ¿tú tienes una idea de las cosas que se ha hecho por amor a ti? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, no? ¿Sobre qué bases está fundada? ¿Cómo alaban las estrellas del sol en el universo, no? ¿Quién cerró las puertas del mar, no? ¿Quién puso las nubes, no es cierto? ¿Quién les puso cerrojo para que el agua no cayera, no? ¿Has mandado tú a la mañana sus días? ¿Tú has puesto los días de la semana, no es cierto? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos. O sea que Dios tiene un control sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿no es cierto? Pero Dios no creó lo malo. La naturaleza nos muestra que Dios es creador y que el enemigo de Dios destruyó después del pecado el hermoso mundo que Dios había creado. Satanás creó las enfermedades, el dolor, las espinas, las plantas venenosas, usando el laboratorio de Dios, ¿no es cierto? Usando la misma naturaleza, Él crea las tormentas, los torbellinos, puede caer fuego del cielo y también las enfermedades. Nosotros estamos viviendo por un coronavirus que fue creado en el laboratorio de Satanás, usando las cosas que Dios ha creado, ¿no es cierto? Porque Satanás no puede crear vida, pero puede crear las enfermedades y las tormentas. Fácilmente él dirige todas las tormentas del mar, todos los vientos del mar, los utiliza y puede crear un torbellino como destruyó a la casa de los hijos de Job. Ahora, lo hacía preguntas para que ellos necesitaban pensar, ¿no? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra para que lleve sus límites? ¿No es cierto? ¿Has visto tú los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿No es cierto? Ahora, claro, la naturaleza es un libro que nosotros tenemos que ver. Los científicos, ellos mismos, investigan la naturaleza, las moléculas, los protones, el ADN, y entonces descubren que esto no es un producto de un Dios sabio, inteligente, pero que no ha fomentado el mal, no ha creado el mal. Las preguntas son muchas. ¿Tiene la lluvia padre? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Las aguas se endurecen a manera de piedra? ¿Podrás tú atar los lazos del Pleiades?
Sacarás a tu tiempo las constelaciones de los cielos. Quiere decir que en ese tiempo, en el tiempo de Job, la gente tenía un conocimiento acerca de la astronomía, por lo tanto, ellos habían descubierto que Dios era creador de todo. Ahora, la ciencia nos ha revelado facetas, ¿no es cierto? Aunque muchos de ellos se han ido por otros caminos, como han creado la evolución, el Big Bang, han creado muchas cosas diciendo de que el universo fue creado por una explosión, porque muchos científicos son ateos, muchos científicos no creen en que realmente hay un Dios creador, un Dios que el universo le ha puesto leyes y reglas y debemos hacerlo. Hay cosas secretas, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. Dios nunca dijo cómo se crearon los animales, solamente dice que Él mandó y existió. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Hay cosas que nosotros no sabemos. No sabemos por qué el corazón late o cuándo va a dejar de latir. Pero lo que sabemos es que Dios creó todo eso y cuando venga Jesús y vayamos al cielo, podemos estudiar más acerca del poder creador de Dios. Ahora, nosotros sabemos que aunque que Job y sus amigos tenían que verlo a Dios como creador para comprender que Él no era el que había mandado los desastres, que había un enemigo de Dios que había arruinado el universo entero. Las personas tenemos que nosotros cuando pasemos por algún tipo de desgracia, tragedia, enfermedad, tenemos que mirar el lado creador de Dios, el lado bueno que Dios ha mostrado y que nos ha dejado, que hay plantas que te pueden curar, hay plantas que son hermosas. Tú tienes que mirar ese lado para que recuerdes siempre que Dios es tu creador y que Jesús vino a salvar. Mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por penalidades, ¿no es cierto? Mientras vivamos en este mundo, aunque tú seas persona muy buena, Dios no, a tu puerta va a llegar la enfermedad, la tragedia, el dolor, la muerte, las enfermedades, muchas cosas negativas, ¿no? Pero tenemos que reconocer que Dios realmente es nuestro creador, ¿no es cierto? Dios es nuestro redentor y es amor, ¿no es cierto? Eso era lo importante que había que ver porque recuérdense que Job no, su rey tiene un lugar ahora en el reino de los cielos. Entonces, es bueno descubrir cuando tú pasas por una enfermedad o una tragedia, tienes que recordar quién es Dios a quien tú sirves, cómo es Dios al que tú sirves, cómo, qué muestras tienes de que Dios te ama, ¿verdad? Porque mientras vivamos en este mundo, el pecado reina, simplemente así, ¿verdad? Eh, Dios tiene una forma diferente de ver las cosas. Los 10 hijos de Job que murieron, ellos realmente fueron guardados para un día cuando Jesús venga por segunda vez y llevarlos al cielo. Aunque es doloroso, pero es parte de las consecuencias del pecado. Lo cierto es que la muerte llega a nuestras casas. La señal más gloriosa de nuestro Dios es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que Dios sabe lo que es el sufrimiento, porque Él vio cuando Adán y Eva pecaron y vio cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, ya que Satanás había dicho que iba a dar un gobierno mejor que el de Dios, todo el universo entero estaba como en una pantalla de la televisión mirando lo que estaba pasando en la tierra, como el Hijo de Dios era tratado. El Dios que había creado un mundo hermoso, el Dios había hecho todo el universo, el Dios que le había dado vida, estaba viendo cómo estaba siendo maltratado, insultado, golpeado, ¿no es cierto? Y entonces el universo entero quedó claro de cómo era el gobierno de Satanás y decidieron no seguirle más. Y entonces Satanás fue derrotado en la cruz, pero cuando Jesús venga por segunda vez y por tercera vez será de él destruido, ¿no es cierto? En el futuro. ¿No es cierto? Elena de White escribió, dice, los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno de Dios aparecieron en su verdadera luz.
Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas y había declarado que mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la negación ni había sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar a una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor puede inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se vio además que mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado, debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Maravilloso. Dios había mostrado su amor mandando a su hijo. Satanás lo acusaba de que él quería todo, de que Dios quería todo, la abnegación y que no era capaz de mostrar amor hacia sus seres creados. Y Dios lo había demostrado al mandar a su hijo, a Jesús, a morir por nosotros. Dice, el libro de Job se pone en la perspectiva correcta solo en la cruz. El Dios que se reveló a Job es el que se enseña a volar al águila, el que une los quarks y el que sufrió más de lo que hizo cualquier ser humano. Él asumió el dolor y la angustia que cada uno de nosotros conoce. Ninguno puede dar lecciones a Dios sobre el sufrimiento, porque en su humanidad cargó sobre sí mismo el dolor que el pecado había esparcido alrededor del globo. Aunque entre los hombres solo nosotros conocemos nuestros propios dolores y tristezas, Jesús en la cruz lo experimentó todo. Eso tenían que comprender los amigos de Job. Cuando Dios aparece y habla, él se muestra como un creador, como un ser que había creado todo hermoso y maravilloso para ellos, que no había un error en su creación. El error lo cometió Satanás cuando él envía, ¿no es cierto?, muestra su carácter Satanás y manda las tragedias a Job unas tras otras. Ahora, los amigos de Job, también ellos tuvieron que aprender, aunque ellos tenían un concepto de Dios, la idea que tenían de las desgracias de las personas era una idea equivocada. Ellos tenían que descubrir que Dios, cuando ha creado algo, no lo ha creado para destrucción. Dios no ha creado los leones para matar a la gente. Dios no ha creado la serpiente para que muerdan a los niños. Dios no ha creado las plantas venenosas para que produzcan enfermedades. Eso lo creó Satanás. Y ellos tenían que darse cuenta que en el universo entero hay un conflicto y que aunque Dios es creador, Dios demostró su amor en la cruz. Es importante esta lección para nosotros porque vivimos en una época de pandemia. Muchas personas, amigos han muerto, algunos están enfermos, están muriendo. Y las palabras que tenemos que decir como cristianos es que ellos no sufren porque son malos, sino porque es la consecuencia del pecado. Pero no podemos acusarlos. Los amigos de Job cometieron un error. Y la próxima semana veremos qué es lo que sucede con ellos. Porque realmente algo tenía que pasar porque ellos habían dado una idea equivocada de Dios a Job. Pero Job permaneció leal a Dios y permaneció, ¿qué cosa? Permaneció confiando en Dios y ahora, en la próxima semana, veremos el desenlace de la historia acerca de Job. Todos tenemos que pasar por pruebas, todos sin excepción alguna. Cuando yo era niño, recuerdo un pastor que se llamaba Juan. Él estaba predicando acerca de Dios y cuando se iba a una predicación donde iba a predicar a Dios, el carro lo atropelló y lo mató. Siempre, de niño me preguntaba por qué le pasó eso, si el pastor era bueno, era misionero, era un predicador muy bueno. No lo comprendía. Pero cuando pude leer el libro de Job, pude comprender que no es Dios quien manda las desgracias. ¿Qué cosa? Es Satanás quien procura la maldad. Y Dios al pastor lo guardó cuando él estaba muy consagrado, cuando él estaba orando, cuando él estaba preocupado por predicar el evangelio de Dios, fue llamado al descanso. Pero aunque no lo tenemos aquí en la tierra, él tendrá un lugar en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez. Que esta sea nuestra meditación el día de hoy y podamos comprender que realmente, niños, Dios es amor. Dios es creador, Dios te ama, Dios te salva y protege a tu familia. Pero aunque seamos buenos en esta tierra, no por eso la muerte, el dolor, la enfermedad, las tragedias
y las tormentas van a dejar, los problemas van a dejar de llegar a tu casa. Vamos a orar. Querido Jesús, te agradecemos, Señor, en este sábado maravilloso, porque hemos aprendido acerca de Job, acerca de que hay que descubrirte como creador, mirando la naturaleza, leyendo la Biblia, por supuesto. En el tiempo de Job no había Biblias, pero había la naturaleza, donde ellos podían reconocer cómo eras tú como creador. Te pido, Señor, que nos ayudes a estudiar la Biblia, a comprenderla, Señor, y aceptar lo que mientras vivamos en este mundo, la tragedia, el dolor, la muerte, la enfermedad van a tocar a nuestras puertas, porque no sería justo, Señor, que nosotros nos libremos, Señor, de las tragedias de vivir en un mundo de pecado. Nuestro mundo no es esta tierra, nuestro mundo es el cielo, donde no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni tragedia. Prepara para el cielo y que nuestras palabras no sean como la de los amigos de Job, que nuestras palabras sirvan para llevar a otros el mensaje de que hay un mundo diferente y que tú vienes pronto, Señor, para llevarnos a ese lugar. Ayúdanos a pensar, a tomar buenas decisiones y ponernos de nuestro lado. Sabemos que hay dos ejércitos, el tuyo y el de Satanás, y queremos ser parte de tu ejército. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima semana y recuerda, Dios tiene el control de todo y descubre cómo es Dios en tu vida. Gracias.